Bueno, muy, pero muy buenas tardes, amigos y amigas de mis redes sociales y las de quienes hemos compartido esta conversación. Me encuentro, como lo prometí y comprometí a través de la difusión, con Claudia Craig, ella es abogada, con Francisca Craig, que es ingeniera. A propósito de cuestiones de género, antes decían la abogado y la ingeniera, no, es Muy la bien. abogada y la Abogada. ingeniera. Lo primero que quiero hacer, estimadas amigas, es agradecerle que me hayan aganchado en esta aventura de informar popularmente temas tan relevantes. Este es su trabajo. Ustedes además son profesionales destacadísimas en estas materias y aquí están conversando conmigo en un acto de generosidad que yo quiero, en primer lugar, agradecer y valorar. Así que muchas gracias, Claudia y Francisca, por estar en esta conversación. Gracias, Mario, por la invitación y gracias también por los títulos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Un gusto. No, me quedé corto en los títulos. Si dijera todos los títulos que tienen ustedes, No, la verdad que estaríamos más rato presentándonos. Perdón, ando con una alergia que es como normal en mí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A esta altura del partido, lo más interesante es que ya parece que hasta el momento estoy salvado del virus COVID. Pasé invicto todo este tiempo. Así que por lo menos eso ya es una buena noticia. Y sí. A ver, lo primero que les vamos a hacer es una invitación. Lo primero que vamos a hacer es una invitación a cada uno de los que están viendo este video a que le pongan me gusta, lo compartan, puesto que es información tremendamente relevante en estos tiempos de confusión. Tiempos de confusión, tiempos de enredos, tiempos de intereses, en fin. Que a veces hay intereses dando vueltas para enredarnos más. Entonces, son temas tremendamente relevantes, por lo tanto, esa es la invitación. Y por favor, háganos todas las preguntas que tengan ahí, las inquietudes que tengan preparadas y no, porque van a ir saliendo seguramente en la medida que vamos conversando a cada uno de las personas que nos están viendo. Y bueno, Claudia y Francisca se van a encargar de contestar lo que puedan, porque obviamente tampoco estamos obligados a lo imposible. Claudia, Francisca, el tema que vamos a tratar, el del agua, sus aspectos legales, técnicos, es un ámbito hoy día tremendamente sensible. Yo las invito a partir por el principio. ¿Y cuál es el principio? El principio es que el agua es un recurso natural, o sea, entregado por la madre naturaleza, que no ha sido creado por nadie ni por nada. Cada uno de los seres humanos que hemos nacido en este planeta en distintos momentos, hemos llegado y nos hemos encontrado con agua, con tierra, con aire, con recursos naturales que están ahí, son propios de nuestro planeta. Y esto ha tenido una evolución en el tiempo en la medida que nos hemos desarrollado económica y socialmente, obviamente. Las sociedades han ido desarrollándose, organizándose de una o de otra manera, y el recurso se ha ido ocupando también en virtud de esa organización. Lo que está claro es que la humanidad ha ido creciendo, hemos ido creciendo demográficamente, que somos más seres humanos viviendo en el planeta, nos enfermamos menos, nos morimos más viejos, y eso genera una explosión poblacional que está afectando ambientalmente, entre otras razones, nuestras condiciones de vida. Y yo, por lo menos, voy a hacer recuerdos, digamos, cercanos, súper cercanos, de cuando yo era niño, que obviamente soy más viejo que ustedes son jóvenes y lozanas, y cuando yo era niño, llovía a la antigua, y cómo llovía a la antigua, era una cosa impresionante. Llovía de verdad, llovía un mes, llovían 2 meses. Los ríos, yo recuerdo los ríos,
eran pequeños mares, los ríos, las corrientes, el río Claro, el río Tinguiririca, el río Cachapoal, llegaba al miedo. Bueno, esas imágenes quedaron en el pasado. Y seguramente, pues yo te estoy hablando de los 70, 80, seguramente en los 60 y en los 50, cuando en el campo primaba el latifundio, el fundo, sobraba el agua, no toda la tierra se cultivaba y no había problema de agua. Entonces, dicho eso, ¿cómo era antes? Por ejemplo, legal y técnicamente el uso del agua, antes del 80, porque el 80-81 cambió todo, con la Constitución y con el Código General de Aguas. Claro. Parte quien quiera. Bueno, antes del 81 hubieron varios códigos de agua. Sin embargo, lo más importante es que el agua estaba ligada a la tierra y no había obligación de inscribirlo en un registro aparte. Si bien el registro existía, no existía la obligación que luego el 81, digamos, apareció de manera categórica. Por lo tanto, se entendía que al tener tierra venía con agua. Generalmente era, y en la escritura lo decía, bastaba si estaba inscrito en el conservador. Eso es como un punto bien relevante. Y claro, tenía que ver también con que teníamos un recurso que era bastante más abundante y no había este déficit. En el 81 eso cambió, pero no cambió tanto por el déficit, cambiaron por otras razones y se separó la tierra del agua para empezar, y segundo, se hizo totalmente obligatoria la inscripción en un registro paralelo que ya existía en el conservador, pero insisto, no era totalmente obligatorio. Eso es como desde el punto de vista legal como lo más importante. Y bueno, también era, si bien el derecho a aprovechamiento era privado, había también muchas aguas que eran públicas, en la sanitaria, no había esta privatización tan grande que hay ahora en cuanto al recurso. Eso es como un poco la historia del agua antes del 81, desde el punto de vista legal, digamos. Oye, Y aquí, perdón. sí, espérate, para que matemos el tema legal al tiro. Lo técnico, lo hídrico, lo natural, también es importante, muy importante, y a veces más importante que lo legal, porque podremos tener leyes, pero si no hay agua, es más complejo. Pero para matar el tema legal. Solo voy a decir que especialmente en el derecho de agua, lo técnico va de la mano de lo legal, pero así totalmente, más que en otros derechos. Sigamos ahora con lo que me querías decir. Sí, en torno a los derechos de agua, del Código General de Agua del 81, 81. 81, el 81, claro, primero la Constitución es del 80, la 81 y luego se fueron ajustando las leyes, digamos, para meternos en lo que nos tienen. ¿Cómo se entregaron esos derechos de agua? Esas acciones o derechos de agua. ¿Tú dices el 81? ¿O antes? Sí, claro. O sea, no, el 81, porque ya, ponte tú. 80 regía una ley y regía una manera de ser dueño o no del agua, claro, asociado a la tierra. Sí. Ya, lo separaron. ¿Cómo asignaron esas acciones y derechos luego del 81? Es que ahí dependía de dónde venía el agua, la historia de las aguas, porque por ejemplo tenemos la reforma agraria en donde se asignaron, pero eso fue antes, se asignaron los derechos de agua proporcionales, incluso aguas subterráneas como superficiales, se asignaron en la reforma agraria. Ya hubieron divisiones de los predios, de los terrenos, y proporcionalmente se dieron aguas de pozos, aguas superficiales y lo que había. Eso fue una forma de asignar, que fue a través de resoluciones del Servicio Agrícola Ganadero, el SAC. Ahora SAC, antes CORA, que fue la Corporación de Reforma Agraria. ¿Ya? Esa fue una forma de asignar. La otra forma de asignar fue, mediante solicitudes de derechos de agua. ¿Qué quiere decir esto? Procedimiento administrativo ante la Dirección General de Agua, en donde se asignaba una cantidad de agua que se solicitaba. Ya en el año 81 no había obligación de señalar ni para qué, ni cuánto. ¿Ya? O sea, ¿gratuitamente?
¿Perdón? Gratuitamente. Gratuitamente, eran sí, constituciones gratuitas de derechos de agua que se solicitaban. Y la otra forma que está en los artículos transitorios fue las regularizaciones. O sea, se dio la posibilidad a aquellas personas que tenían pozos que venían del 74, porque el Código de Agua del 81 dijo, aquellas que tienen derechos de agua 5 años antes de la entrada de vigencia del Código, pueden, se le reconocerá este uso y se le constituye en el fondo, en realidad, un reconocimiento, un uso. Y eso siguió hasta el día de hoy, en el fondo. Esas fueron como las formas que más comunes de asignación de derechos. Constitución gratuita, reconocimiento de un hecho, que eran los pozos antiguos, bueno, y a través de las resoluciones CORA, que fue el SAC. Eso fue como lo más destacado, digamos, en ese momento. ¿Ya? Todo esto estamos hablando de agua terrestre, dulce, ¿no? Entraron las marítimas, las concesiones, ese otro cuento. ¿Mm? Así fue la asignación. ¿Ah? Ese otro negocio. Ese otro cuento, digamos, pero no, que no entra acá, no entra acá. Esa fue la forma de asignar el 81, ¿ya? Que bueno, fue evolucionando un poquito en el tiempo, se siguió entregando agua gratuitamente, pero ya con las reformas posteriores hubo obligaciones de señalar para qué se necesita el agua y ya finalmente también poder justificar el uso, la cantidad de agua que se requiere, ¿ya? Entonces se fue adecuando, digamos, esa solicitud a medida que el agua, bueno, fue escaseando también. Se cerraron las cuencas, se restringieron. Mira, tengo un comentario aquí de Eduardo Pizarro del Lalo, amigo mío. ¿Ya? Dice, se entiende por derecho de agua la facultad de acceder a una fuente natural para extraer de ella una dotación de agua en un punto determinado u ocupar en el cauce mismo un cuerpo de agua para en ambos casos usar esas aguas en forma exclusiva. Eso debe ser un extracto de la ley, seguramente. Sí, no es del Código de Agua propiamente tal, pero puede haber sacado esa definición de otro lugar. El Código de Agua lo define distinto, lo que es un derecho de aprovechamiento de agua, es el uso que se da de manera privada, sí, a el agua. Que si bien el agua es de un bien de uso público, los derechos de agua, que son el derecho de aprovechamiento, es privado. Es el uso privado, claro, como dice ahí, en un punto específico, determinado, sea superficial o subterráneo, si se determinan puntos con coordenadas, efectivamente, de una cantidad además determinada. Perfecto. Antes de pasar a Francisca, voy a aprovechar de saludar a los que ya están conectados, a Jorge, a Eduardo, a Carlos, a Rodrigo, a Eduardo, que recién hizo un comentario, a la Andrea, Marcelo, Gabino Martínez, gran amigo, saludos, Danilo, Claudio, Linda, hay un nombre raro ahí, Gordo Fritanguero. Jaime, Catalina Rivera, saludos querido Claudio, gracias por la presencia. Yo tengo que tener cuidado cuando empiezo a nombrar, porque de repente hay pesados que hacen talla y uno dice cosas que juego de palabras y quieren vergüenza, así que muy atento, muy atento. No, son gente buena para el humor. Bueno, estamos con Catalina, ¿cómo estáis, Catalina? Estamos con 20 personas, ya esta es una reunión con 20 personas, y vamos a pasar con Francisca, lo mismo, Francisca. ¿Cómo, ahora se dice, voy a esas palabras que se dicen ahora, cómo conversaba la ley, cómo se vinculaba la ley? ¿Cachaste que ahora se dice conversa? ¿Cómo conversa esto con esto otro? Bueno, son cosas de los tiempos. ¿Cómo conversa? ¿Cómo se vinculaba la ley en esa época con la ley después del Código General de Agua, con la cosa real, la cosa práctica, el curso, si hay agua o no hay agua? Cuéntanos. Sí, bueno, claramente, como lo habías mencionado al principio de esta reunión o charla, efectivamente los ciclos hidrológicos y la cantidad de agua visiblemente era mucho más. Ahora, para el tema de las aguas subterráneas, que son aguas invisibles, que en realidad las vemos cuando las extraemos, ahí, por ejemplo, ¿qué se puede mencionar respecto a lo técnico? Que anteriormente no existían todas estas técnicas mucho más
perfeccionadas de perforaciones de pozos. Eso también se empezó a dictar y a capacitar a las personas a partir de los años 80 también. Incluso vamos a encontrar manuales o incluso videos de difusión de cómo hacer perforaciones más tecnificadas y ya más al alcance de las personas y no tanto a las entidades públicas, por ejemplo, como eran los pozos del SAC o pozos de grandes otras entidades, sino que ya más a la mano de las personas, persona natural, por ejemplo, el pequeño agrícola, y que ya tenían otras mejoras en esas técnicas de perforación, y ahí también se ve que se empieza a extraer más agua, se empiezan a hacer pozos más perfeccionados, por así decirlo, más profundos. ¿Te puedo interrumpir? ¿No es problema? Sí, Francisco, cuéntame. Sí. Te pregunto porque, por ejemplo, yo si me interrumpes me pierdo, por eso te pregunto al tiro si te interrumpo. No hay problema, cuéntame. Yo tengo ese problema, por eso lo pregunto primero. Mira, es una cosa re práctica, súper práctica. Claro, antes sobraba el agua de los cauces superficiales, sobraba el agua. Yo me acuerdo, se regaban los campos, era un mar, en una parcela de agua por inundación, ¿cierto? Claro. Por lo tanto, al parecer no había mucha necesidad de perforar, porque había agua por encima, ¿cierto? Para hablarlo en lenguaje coloquial. Y también 30, 40, 50, 100 años atrás, para hacer un hoyo había que hacerlo a picota y pala. Exacto. Era más difícil, o sea, era más complicado. La técnica ha cambiado, falta el agua, no sé si estoy bien con la reflexión que hago, falta el agua por arriba, tenemos la tecnología, hagamos el hoyo. ¿Por ahí? Exactamente. Y se empieza a difundir el cómo hacer estas perforaciones ya un poco más de manual y entregar herramientas a las personas. Eso es un poco lo que puedo mencionar que va de la mano con lo que mencionaba Claudia. Bueno, eso era, entonces, eso era la comparación en cómo era antes y cómo es después del 81. El punto es el siguiente. Ha habido, bueno, 81 son 40 años, ¿no? 40 años de la Constitución, 40 años, poco más, del Código General de Agua. Se ha ido acabando el agua. Le echamos la culpa a la ley, le echamos la culpa a la sequía, pero apareció otro concepto que lo puso de moda el destacadísimo luchador social de Petorca, llamado Rodrigo Mundaca, que ha sido perseguido por eso. Hoy día incluso están pidiendo su desafuero como autoridad pública de la región de Valparaíso, que dijo, existe también el saqueo. Sequía, saqueo, problemas legales, problemas de falta de agua. ¿Dónde está la diferencia ahí, Claudia, Francisca? ¿Sabes lo que pasa? Es que sí, efectivamente, claro, existen extracciones ilegales digamos, de agua subterránea, incluso de aguas superficiales, desvío de cauce, eso siempre se ha visto. Lo que pasa es que desde este gran sequía que ya van 10 años seguidos, es muy evidente, se hizo muy evidente. Si antes hubo, no era tan evidente porque el agua sobraba. Entonces, a medida que se ha evidenciado, digamos, ha habido mayor sequía, es más evidente. Eso por una parte, y por la otra, bueno, también tiene que ver con el boom de algunas plantaciones, que son plantaciones, bueno, o sea, de un solo tipo, y que es más que nada en los cerros, lugares donde, digamos, históricamente no se plantaba, y no se plantaba precisamente porque no eran terrenos de riego y se adquiría más barato y se adquirió más barato, se hizo inversión, se plantó, se trajo el agua, entonces finalmente se usa el agua que venía para regar terrenos que eran regables en terrenos no regables. Entonces esos dos, digamos, esos dos temas nos lleva a que, claro, hay saqueo, hay sequía y que se nota mucho más además el uso, por un lado, ilegal y por el otro lado, el uso legal, pero que puede ser cuestionable, como yo hablo de
la plantación en gradientes que en otros países no se permite. Hay países en que las plantaciones pueden ser hasta cierta, digamos, gradiente del cerro, porque se entiende que no es área regable. Pero acá en Chile no hay esa, no hay esa, digamos, esa reglamentación, por lo tanto uno puede ver en los cerros arriba y de un solo tipo también de plantación, que eso significa también que el suelo sufre mucho, se estresa y es más complicado el ciclo. Eso puedo decir como desde el punto de vista entre técnico y legal, más bien como de la realidad. ¿Mm? Oye, Claudia, Francisca, voy a pasar a Francisca ahora, pero haciendo la continuidad con la explicación que tú nos das y recordando una experiencia, ustedes han estado en Petorca, ¿no? Sí. Sí. Bueno, yo también. Yo fui a conocer esa experiencia, me reuní con autoridades, qué sé yo, con comunidades, recorrí lo que era el río, y la verdad es que desde mi punto de vista fue una experiencia tremendamente, ¿cómo decirlo? Yo aún la recuerdo, dramática. Yo no sé si a ustedes les pasó. El ambiente es tan seco, es tan horriblemente seco, que uno huele a muerte, uno huele la muerte ahí. A mí me tocó, no sé ustedes, ver animales, caballos, vacas muertas en lo que era el lecho del río, que ya hace mucho tiempo que no es río, y los pobres animalitos bajaban a un río que no existía, pero el instinto seguramente les decía que ahí había un río, y ahí morían los animales. Ahí yo estuve ahí. ¿Cómo se produce ese fenómeno? ¿Qué es lo que pasó ahí técnicamente, Francisca? Me acuerdo que estuvimos con los activistas allá y nos advirtieron, tengan cuidado porque van por ustedes. Y justamente los mismos inversores del agronegocio que tienen este tremendo, manejan el mercado de la palta, se movió del río, el jefazo de todo esto, un señor del río. Resulta que efectivamente a los 2 años empezaron a intervenir la zona poniente de nuestra provincia de Cachapoal, valga el lugar preciso, Pichidegua, Valle de Quilicura, Las Cabras, Palmilla, el mismo fenómeno. Horadar el cerro y empezar con el tema de la espalda. Bueno, aquí se hicieron algunas gestiones de carácter judicial y se lograron parar algunos procesos, entre ellos, comillas, lo que tuvo enredado a nuestro, en ese entonces, futuro ministro, hoy ministro de Agricultura, y que se lo recordaron hasta 3 días antes de asumir para ver si lo podían bajar por ese incidente. Entonces, Francisca, ¿cómo se produce ese hecho? ¿Cómo se seca un lugar? Bueno, ahí lo que puedo mencionar es que no solamente en ese lugar, sino que en muchas partes de Chile, en los cuales, como bien decía Claudia, antiguamente se solicitaban estos derechos de agua, tampoco se decía para el uso que tenía o cuánto, si bien se mencionaba cuánto caudal, pero también se puede haber pedido mucho más caudal de lo que se requería. Y bueno, eso es lo que viene también ahora a subsanar un poco la parte técnica con una nueva, en esta nueva ley de aguas, que lo que se tiene que entregar ahora es una memoria técnica explicativa de cómo tú usas el agua, y te pide un proyecto bastante detallado: cuáles van a ser tus cultivos, cuántas áreas van a estar regadas, cómo lo vas a hacer, con qué tecnificación de riego lo vas a hacer. Toda esa información que antiguamente no se proveía también ni a la Dirección General de Agua ni a otras entidades, hoy día sí se va a pedir y se está pidiendo, y la idea es subsanar todo lo que pasó anteriormente. Entonces, técnicamente no tenemos información antes de esto, por así decir. O sea, me refiero como a entregar a la autoridad toda esta información de la memoria, que sí tienen que manejarlas para poder establecer en las tablas de equivalencia de la Dirección General de Agua
cuánta agua realmente necesitas para tus cultivos o para tu actividad. Francisca, tú te estás refiriendo a la modificación del Código General de Agua, Sí, la última reforma. Bueno, que bueno, así vamos moviéndonos rápido en la temática. Claro, esa sería la razón, digamos, el nuevo Código General de Agua, que no es nuevo en realidad, es una modificación. Es una modificación, hay crítica, hay reservas al respecto. Pero yo diría la modificación más importante. Que lleva 11 años, no lleva 11 años de discusión, lleva 11 años durmiendo en algún cajón del Congreso, que se levantó hace poco. Entonces, Claudia, vamos a eso. Obviamente no podemos hablar de toda la reforma, pero en términos prácticos, concretos, ¿dónde apunta? ¿A qué apunta la reforma? Como dijo recién Francisca, bueno, antes se hacía de una manera, ahora el código no va a permitir que se haga de la misma manera. Mire, ¿sabes qué? Yo he escuchado bastante, voy a empezar lo que voy a decir con una reflexión. Yo he escuchado bastante crítica del Código de Agua, pero desde mi punto de vista no lo encuentro una mala reforma. Fueron 11 años que sí se discutió, durmió, se volvió a discutir, se levantó hace más de un año antes de, digamos, de volver a ponerse en el Congreso, en una mesa técnica. Tiene temas que todavía hay que arreglar, pero apunta a un lugar que yo encuentro que es un buen camino, con lo que tenemos, con la Constitución, con lo que tenemos, con lo que podemos manejar. Y que indica que hay una prevalencia de el agua como un derecho humano, como un derecho esencial, y lo dice este código, ¿ya? Por primera vez, digamos, en algunos artículos, porque no está en la Constitución, pero sí lo vemos en este código, dice que es un derecho esencial del ser humano. Eso no estaba en ninguna parte. Yo con eso me congracio con este código, para empezar. Segundo, y es muy importante, le da una preponderancia al uso de subsistencia. Y dentro de este uso de subsistencia habla del uso doméstico, ¿ya? El uso doméstico antes estaba en un artículo chiquitito, que es el artículo 56, que hablaba del uso doméstico y que decía que si tú tenías un pozo, no tenías que solicitar derechos de agua. Y sería todo lo que se hablaba, así como en el Código de Agua. Se hablaban después en algunos manuales, en algunas resoluciones, cosas técnicas, pero no más. Pero acá se les dio en varios artículos una preponderancia importante, y eso es muy destacable, porque abre un mundo que no existía antes, y que tiene que ver con el uso del agua para el ser humano, digamos, desde el punto de vista doméstico, desde el punto de vista de subsistencia, antes de otro tipo de uso. O sea, se le da prioridad. Se le da prioridad, por ejemplo, a la APR, o que son las aguas potables rurales, que son los servicios sanitarios rurales que se llaman ahora. El uso del agua, digamos, desde el punto de vista de la persona en su casa, de la familia. Y este código también habla de que el uso doméstico de subsistencia también es para regar algunos árboles, incluso algunos cultivos pequeños con los que tú incluso puedes hacer algún tipo de comercio. El otro código no aceptaba el comercio de ninguna manera, pero que tiene que ver con la subsistencia familiar, ¿ya? Así bien acotado. Y eso apunta a este código, ¿ya? Como en sus primeros artículos. Y algo que quiero destacar, que no existía antes ninguna ley tampoco, que habla de los glaciares. Dice que el agua en cualquiera de sus estados es un bien de uso público y tiene protección, y que no se puede constituir derechos de aguas en glaciares. Los glaciares estaban olvidados hasta ahora. Ya se hablaban tangencialmente a propósito de otros artículos, a propósito de temas ambientales, pero nunca vi un artículo que hable así tan claramente de los glaciares, lo que es muy importante porque es nuestra reserva de agua dulce que tenemos, digamos, en Chile, bueno, y reservas de agua dulce en el mundo, pero llevado acá a Chile son nuestras grandes reservas. Entonces, la protección de glaciares, la protección del uso doméstico, de saneamiento, y que sea un derecho fundamental, es lo que yo, para empezar, recato de este código. ¿Ya? Y ahí también, complementando lo que dice Claudia, también en esta nueva reforma se habla por primera vez de uso de subsistencia de aguas superficiales, que hasta el minuto lo habíamos tenido solamente en aguas subterráneas, que uno podía cavar en su propio terreno,
pero ahora, por ejemplo, también para las vertientes cordilleranas y para las familias que no tienen acceso a agua potable o agua de otro tipo de abastecimiento, ellos pueden también beber o hacer uso de esa agua de forma de subsistencia de esas vertientes cordilleranas, que también es algo importante de mencionar. Sí, y lo básico de esto es que no se necesita un procedimiento administrativo largo, costoso, caro, para obtener estos recursos, porque por ley se reconoce que ya, digamos, está constituido este derecho o esta facultad de las personas de aprovechar este recurso, digamos. Y eso es, antes no era así, antes se tenía que solicitar incluso para uso humano, subsistencia, cuando era agua superficial, todo este procedimiento administrativo con todo lo que conllevaba. Por lo tanto, también es un avance, yo lo considero un avance importante. Oye, Claudia, Francisca, bueno, este nuevo código, no el nuevo código, el mismo código con una reforma. Sí, no puedes decir nuevo código, finalmente es ¿Sí? una reforma muy importante. Bueno, legalmente, desde el punto de vista cuadradito, no, pero estamos aquí coloquialmente, podemos decir, porque es una reforma. Hablemos de nuevo código, porque la reforma es sustancial, importante, tiene que, en el resumen, digamos, lo más relevante es que favorece el consumo y seguramente dentro del consumo las actividades agrícolas, porque tiene que ver con el consumo humano, ¿no? Claro, ¿Sí? es que como subsistencia hasta cierto punto. O sea, claro, hay que entender a qué le llamamos agrícolas y a las grandes agrícolas, porque los agrícolas van desde muy pequeños a grandes agroindustrias, entonces hay que saber acotarlo, ¿ya? No. ¿Y el código se encarga de acotarlo o falta y reglamento, no sé, darle la vuelta? A ver, vamos por partes. Tenemos esta nueva reforma que es casi el nuevo código, no tenemos reglamento, y toda la normativa va a tener que de a poco ir acomodándose y reformándose. No existe, por ahora no se ha acomodado, no se ha reformado, por lo tanto tenemos esto y no tenemos todavía los reglamentos que lo acompañan. Mira, no hay. Escúchame, no hay reglamento aún. O sea, hay reglamentos, pero antiguos que si bien en la parte que corresponde están vigentes, pero hay cierta parte que hay que reformar porque quedaron obsoletos con la reforma del código. Hay por ejemplo, hay ciertos temas en el reglamento de agua subterránea y otro tipo de reglamentos también, porque el código de agua tiene varios reglamentos, no uno solo, dependiendo del tema. Entonces, tenemos una ley promulgada, pero que no se puede aplicar aún. Aún no, exactamente. Buen punto. La aplicación de esta ley es lenta. La Dirección General de Agua se está adecuando. De hecho, ahora tiene sus plataformas abajo porque se está adecuando. Y efectivamente no hay todavía una aplicación práctica y es algo además que no se... O sea, vamos a ver con el paso del tiempo qué significa, qué consecuencias, porque uno puede decir en la letra, esto va a funcionar. En la letra nos vamos a adecuar así, pero necesitamos que pase tiempo y que ocurran las acciones para ver qué consecuencias prácticas y si vamos a estar adecuaciones o no. Y esto está por verse. O sea, esto es del 6 de abril, aviso. Claro. No ha pasado ni un mes desde que un par de días... Como estamos en una sociedad que un mes parece que fueran 4 años. Bueno, buen punto. Pero desde el punto de vista legal, un mes, desde el punto de vista es poquito. O sea, necesitamos más tiempo. Esto es muy nuevito, claro. Bueno, me perdí. ¿Qué más estábamos? Sí, no, tranquila. Sí, tómalo como un diálogo. Yo estoy no sé si hay alguna pregunta ahí del público. Sí, iba para allá. Mira, no hemos bajado de la audiencia de 20 personas, que es bueno, que es bueno. Yo veo otros live por ahí, 5, 6 personas, 20 personas no ha bajado. Esto es como si estuviéramos en una sede comunitaria, más o menos un buen público, ¿cierto? Así que bien, agradezco, digamos, que la gente se haya conectado. Y sí, tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, Eduardo, que más participa, dice, hoy los ríos están regulados por secciones y los administran las juntas de vigilancia a la cabeza de un juez de río, como es el caso del río Maipo, dice él. Y seguramente como el caso de todos los ríos, ¿no? Sí, los ríos están divididos en secciones. No todas las secciones están conformadas con una organización de usuarios. Las más grandes e importantes en general sí, pero hay algunas que no. No todos los ríos tienen su organización en torno a ellos.
para que se sepa, ¿ya? Claro, y ahí, Francisca, lo que más llama la atención de esta justa o no justa forma de administrar la organización de, del riego es que por una cuestión lógica, el agua, esta cuestión de gravedad, desde arriba hacia abajo, y obviamente los primeros que están cerquita de la cordillera son los que tienen más agua, y los últimos, si les llegó, mala suerte. Es como poco democrático, ¿no, Francisca? O sea, de hecho, el seccionamiento de los ríos es un gran tema, porque desde el punto de vista hidrológico y el ciclo del agua, como bien dices tú, va aguas abajo hasta llegar, ¿no es cierto? Es toda una unidad hidrográfica. Entonces, el seccionamiento viene a dividir esta gran unidad hidrográfica que se tiene y se tendría que organizar y se tendría que administrar de forma unitaria. Eso es algo que se ha discutido mucho, que también está en la academia y efectivamente es así. Debiera ser, el seccionamiento es algo bastante cuestionado, por así decirlo. Claro, y más aún, no sé, yo que con la Claudia he aprendido todo lo que las leceras que digo. Entonces, por poner un número nomás, poner una medida, solo para el ejemplo. Si baja del río 1000 litros por segundo en el papel, y primero se aseguran los de la primera sección, y así va bajando. Si yo tengo 1000 litros, pero hoy día la realidad me dice que tengo 500, se hace más dramático todavía, ¿no? Y eso va a Mira, ser en el tiempo que también Chile es uno de los países más golpeados del cambio climático también. Entonces, se puede seguir agravando lo mismo que dices tú. claro. O sea, yo voy a hablar desde el punto de vista legal, ¿ah? Voy a decir, desde el punto de vista legal, no debería llegarle menos agua a alguien abajo. Desde el punto de vista legal son los mismos derechos, pero claramente en la práctica eso no ocurre así. Eso no ocurre así. Hay ciertos instrumentos legales que se pueden utilizar cuando se sienten vulnerados, digamos, en el uso del derecho de sus aguas, cuando ya es un abuso, porque una cosa se entiende que hayan pérdidas naturales que hay de todo tipo, digamos, en el curso de un río, o de una fuente en general, un estero u otro, pero otra cosa es cuando ya es un abuso de eso, ¿ya? Y en el fondo se ocupan más recursos que lo que legalmente o incluso técnicamente necesitan, en desmedro de otros que están abajo, que tienen también derecho y tienen, digamos, que utilizar esas aguas. Entonces hay recursos legales que se pueden utilizar para, digamos, salvaguardar algunos derechos. Eso es bueno que lo sepa porque no es que esté todo perdido, así como el de arriba me está ocupando el agua, yo me tengo que lo aceptar porque estoy en la cola, y no es tan así. ¿Ah? Existen recursos en el código, digamos, hacia... Oye, ¿Mm? Claudia, Francisca, oye, ya está, la gente está participando, ¿no? Así que vamos a leer algunas cosas. Mira, Camilo Martínez, que es de Rengo, dice, la construcción de grandes embalses con el actual código de agua, ¿a quién favorece? Y yo sé por qué lo dice, porque se está planteando un embalse gigantesco en el río Claro, arriba, que le dicen el Boyenar, que han hecho gestiones las autoridades locales en Rengo, con parlamentarios, incluso vienen hablando con ministros de obras públicas de los últimos dos gobiernos, pero hay un movimiento ahí que se opone porque dicen este embalse está pensado para los cereceros que bajan de la precordillera al poniente. ¿Qué pasa con eso? ¿A quién favorecen estos grandes embalses? Desde el punto de vista legal, a los dueños de los derechos, en el fondo, a los que ya tienen estos derechos que se van a embalsar, ¿ya? Y habría que ver ahí quiénes son dueños de los derechos, de grandes derechos en la región. Y ahí Hay un está caballero de apellido Goicolea, creo. Claro, por ejemplo. Dicen. Yo escuché El no sé si será pelado. exdirector de DGA de la Sexta, claro. Oye, ¿qué queréis que te diga?
Pero bueno, tengo otra pregunta. Bueno, dice aquí en Quinta hay gente que no tiene agua para regar. Sí, esto, por aquí hay harto derrameros. Vamos a hablar del tema de los derrameros. Favorece a la familia del exdirector de la DGA, dice un caballero gordo. Un caballero que se dice gordo aquí, dice, favorece a la familia del exdirector de la DGA. Mira qué interesante. Eric es de Archigüe y dice, y lo voy a vincular con una experiencia que tuve el otro día, estuve en Litueche, con los frutilleros. Dice, la cuenca del secano, esto es Archigüe, secano costero, la cuenca del secano está cerrada en relación a nuevas inscripciones. Y lo vinculo con lo siguiente. Los pequeños frutilleros la están pasando muy mal. Tú sabes que en esa zona Litueche, San Pedro, zona de frutilleros, sí. ¿Cierto? Y nos reclamaban porque se sentían hostigados por la DGA. La DGA tiene 3 funcionarios en la región y estos cabros tienen la mala suerte, justo les llega a ellos. Y le han arado producciones completas sin ningún criterio y le han dicho, bueno, vaya a comprar agua al mercado de aguas. Y les dijeron, vale 80 millones el litro por segundo por allá en Litueche. Entonces, mi pregunta es, si hay que comprar agua, es porque existe agua que le puede llegar a Litueche. ¿No encuentras eso un poquito abusivo? O sea, lo que pasa es que, claro, cuando está constituido todas las reservas de agua, lo que queda, lo que te entrega, digamos, la normativa es que tú puedas utilizar agua ya constituida en dentro de una misma, digamos, de un mismo CHAC, que es como un sector hidrológico de aprovechamiento común. CHAC se llama. Sector hidrológico de aprovechamiento común. La Francisca maneja mejor esos términos. Oye, que me costó decirlo eso el otro día en una reunión. Sí. Dije, el CHAC. Bueno, la Francisca maneja mejor eso. Entonces, si en el fondo son derechos ya constituidos, que no se están utilizando en un punto y se vuelven a, digamos, a trasladar del punto de vista de papel, digamos, para tomarlos en otro punto. ¿Ya? Así se entiende, digamos, por qué funciona de esa forma. Quizás Francisca pueda explicar más, como el punto de vista técnico, por qué se puede hacer así. O sea, por qué se entiende que no se están otorgando más derechos, son derechos ya constituidos. Claro, o sea, cuando se cierran las cuencas, o en realidad se cierra lo que se llama el acuífero sector, que decía Claudia, que es este CHAC, Sector Hidrogeológico de Aprovechamiento Común, son en base a informes de la Dirección General de Agua y que son informes técnicos que se emiten cada cierto tiempo y se revisan para poder establecer si la recarga del acuífero o este subterráneo cumple con los ciclos como para poder seguir otorgando y está la disponibilidad del recurso físicamente. Ya, a eso se refiere con cerrar un sector, es porque físicamente no está la disponibilidad, ya es como esa la explicación. Y claramente en Marchihue, como están bajo las cadenas de Marchihue, que está absolutamente cerrado, y también está todo el sector un poco más costero que efectivamente ahora ya está, en realidad la región completa, si tú ves un mapa de lo que se está cerrando, está prácticamente en rojo y en amarillo, que es como los semáforos que ya no pueden seguir otorgando esos derechos. Y por algo, y bueno, y después, pese a eso, y ahí se llega al mercado de agua, que hoy día se regula por la oferta y mercado, en realidad, o sea, la oferta y demanda. No hay otro tipo de regulación. ¿Es violento eso del mercado de agua? Es que en realidad se regula oferta y demanda y no hay ninguna tasación pública, no hay ningún ente que pueda opinar. Y eso me hubiera gustado verlo en la reforma, ¿eh? Me hubiera gustado ver que se hubieran metido en ese tema, en el tema de poder regular el mercado, porque, digamos, ya que hay mercado, quizás yo opino otra cosa, pero por lo menos regularlo, porque ahora está en manos de compra y venta, ¿no? Si estamos hablando de un recurso natural, no de, no sé. Y claramente, por ejemplo, nunca hemos visto que se haya levantado
una declaración de un cierre de un acuífero. O sea, todo va en dirección de que se siguen cerrando más. O sea, solamente este año creo que van a cerrar cerca de 100. Entonces, claramente es un gran problema a la hora de querer tener tus derechos y la disponibilidad que no se está teniendo, bueno, enfocándonos en la sexta región. Eso es para aguas subterráneas, y para aguas superficiales, prácticamente todo el sector de Tinguiririca, arriba Cachapoal, está con declaraciones de agotamiento, tampoco se pueden otorgar. Entonces, esa es la realidad que estamos viendo. Oye, estos amigos frutilleros de Litueche me decían que se sienten hostigados por fiscalización. Ellos, al sentirse hostigados, ¿tienen algún recurso, alguna manera de reclamar? A ver, ellos se sienten hostigados porque va la gente de la DGA a fiscalizar extracciones ilegales, ¿no es cierto? Eso es lo que, eso, digamos, desde el punto de vista formal. Habría que ver ahora si son tan ilegales, porque como No, la sí reforma son. del código, Ellos lo reconocieron y dijeron no tenemos alternativa. Nos sí, pero morimos. pero si son frutilleros pequeños y desde subsistencia, por eso veamos si caen en lo que es la nueva, el código entiende por subsistencia. Ah, ¿Se claro, aplicó? una vez que esté Claro, aplicado, para que lo empezar. Para tiene empezar. razón. Ahora, si efectivamente es una extracción ilegal, bueno, con lo que hay en la ley ahora y con lo que hay en la normativa, no hay mucho que hacer, digamos, desde su punto de vista, si efectivamente es una extracción ilegal. Pero yo apuntaría a que no, ya, muchos de esos son de subsistencia. Yo no diría que son grandes agrícolas o grandes comerciantes. Yo conozco a los frutilleros, son medianos no, o pequeños. Por lo tanto, si tú me preguntas a mí, ¿qué haría yo? Haría de frente a una presentación a las nuevas autoridades que van a asumir a la DGA respecto a entender que ciertos grupos son de subsistencia. O cómo la autoridad también entrega los recursos o las facilidades para poder redistribuir las aguas. Yo creo que se pueden hacer presentaciones y la DGA tendrá la facultad para hacer la redistribución que estime conveniente. Esto en marco del nuevo código y también de las nuevas autoridades, ¿ya? Porque desde el punto de vista legal, recurso de reconsideración, recurso, derecho de amparo, no, ahí no, porque para, por ejemplo, poder usar una acción de amparo tienes que tener un derecho de agua constituido, y esto no hay un derecho de agua constituido. No. Para tener un recurso de reconsideración o reclamación también tiene que ser dentro de algún procedimiento, y que no es el punto. Por lo tanto, los instrumentos que tienen es más allá, tienen que ver con una gestión en conjunta, como grupo, presentaciones directamente ante la nueva autoridad y establecer si caen o no dentro de lo que es el uso de subsistencia. Oye, voy a ir más rápido con las preguntas porque que ustedes no lo crean, llevamos 1 hora. Que ustedes no lo puedo creer. Yeah. Mira, ¿qué pasa con los derechos de aguas inscritos anteriormente a este nuevo código? ¿Qué pasa con los derechos de agua inscritos anteriormente a este nuevo código? ¿Existe la posibilidad de modificación o continuarán siendo los mismos dueños? Por ahora, y lo que es la normativa de hoy, siguen inscritos a nombre de quienes están inscritos, digamos, y de manera perpetua, ¿ya? Ahora, lo que sí hay un cambio importante es lo que tiene que ver con las patentes de no uso. Y voy a hablar rapidito de eso, explicando que cuando uno no usa el agua, les ponen digamos, una multa, voy a hablar así, ¿ya? Y si uno antes la pagaba, podía tener esos derechos, digamos, perpetuamente y lucrar o poder, digamos, usar esos derechos en la venta. Hoy en día, si uno está en un listado 5 años de patente no uso, van a caducar, y eso significa que vuelven a estar dentro de la bolsa, digamos, del Estado para poder redistribuir esos derechos. Por ejemplo, ahí hay un cambio importante, ¿ya? Entonces, ahora quienes tengan estos derechos van a tener que usarlos, van a tener que justificar el uso, y además, y esto es dentro de los temas importantes que queríamos hablar con Francisca, está el tema del control de extracción. No solamente es tener las obras para el uso del derecho, como decía el código, sino que con esto de poner los medidores, se va a saber cuánto están usando efectivamente. Y si usan menos de lo que ellos tienen,
esto está afecto patente no uso y en un plazo de 5 años va a volver al Estado. Eso es un cambio importante. Así que esa es la respuesta que le puedo dar a la persona que consultó. Que en el fondo, si bien siguen siendo los mismos dueños y siguen siendo inscritos, tenemos este recurso que nos da el código para que estos derechos se utilicen realmente y si no se utilicen, se redistribuyan. Mira, hay otra pregunta. Yo creo que no vamos a poder contestar todas las preguntas. A ver si por ahí la Claudia, cuando tenga un tiempo, mira la pregunta y vamos contestándola ahí. Sí. Pero mira, dice Gabino también, ¿cómo se regula la desaparición de vías de regadío, de regadío con la construcción de viviendas en zonas urbanas? Secan extensiones importantes de terreno obligando a venderlos para construir, dice. Sí, yo he visto esa problemática más de una vez cuando he dado charlas, me han venido a preguntar qué pasa con estos terrenos que antes eran agrícolas y ahora pusieron poblaciones y borraron los canales. Bueno, decir primero que está incorrecto, que los canales tienen protección, no solamente el canal mismo, sino que un área aledaña por ley. Por lo tanto, si alguien borra esto, sí existen los recursos de amparo, sí existen los recursos ante la autoridad y también los juicios especiales que son ante tribunal de juez, digamos, de garantía, perdón, no de garantía, de letras, juez de letras. Entonces ahí sí existen los recursos. Ahora, lo importante, primero, ver si existe una organización en torno a esos canales, porque si existe una organización es todo mucho más fácil, ¿ya? Tiene más peso. Si no existe una organización y es una persona que tiene acciones de un canal, habría que ver de qué forma se establece su derecho y cómo se defiende. Y están las vías, pero son vías judiciales. Perfecto. Oye, bueno, el tema de los derrameros también nos va a quedar harto cuento, ¿eh? Porque me dicen la hijuela quinta, algunas personas ni siquiera han sembrado su pedazo de tierra en su casa, claro, cuartitos, qué sé yo, media hectárea, por falta de agua. Y regularmente, esa zona que me dice esta niña, la Cecilia, son derrameros, hay muchos derrameros. Explícanos qué es el derramero. Bueno, es que además el derrame es un derecho que es eventual y para uno tener derecho a derrame es cuando el agua sobra y ese es el punto. Antes, años atrás, 10 años atrás, el agua sobraba, entonces los derrames llegaban. Hoy no sobra, entonces un derecho a derrame es en la práctica algo que es difícil de ejercer porque no se puede ante ninguna autoridad o ante ningún, digamos, ni siquiera juez, obligar a tener derrames, obligar a decir, mira, yo tengo este derecho y necesito que me llegue, porque ese es un derecho eventual cuando los demás derechos se utilizan y si sobra agua, es que tienes tu derecho a estos derrames. Entonces, en la práctica hoy en día, si no sobra agua, si no hay agua, es como si los derrames no existieran. Ese es el punto. Entonces, es complejo ante la realidad. Es complejo. Oye, yo pensé que íbamos a alcanzar a hacer alguna aproximación en torno a la discusión de la nueva constitución y el agua, pero claramente no vamos a alcanzar. Entonces, yo las quiero comprometer, una vez que esté redactada esta cuestión, que falta todavía, a ver si le damos una vueltecita, un poco viendo qué es lo que podría pasar con el código, porque no sabemos. Y yo siento que, bueno, la nueva constitución, lo que se está redactando, la comparación con la situación actual en distintos temas, nos va en buena hora a obligar a mantenernos ocupados en eso, es porque creo y yo sé que ustedes van a estar de acuerdo conmigo y las voy a representar en lo que voy a decir, que las personas que por alguna razón hemos tenido la posibilidad de formarnos, de ilustrarnos más, entregar esa ilustración y ese conocimiento a las personas que no han tenido esa posibilidad. Y espero que podamos hacer algo parecido, no sé, en 2 o 3 semanas más. Entiendo que este viernes ya termina de redactarse el borrador. Después, al parecer, viene otra etapa que se llama la armonización.
y poder hacer algo después. Porque hemos llegado a la hora y yo me comprometí conmigo mismo y con el tiempo de ustedes a no pasarnos de la hora, porque podríamos estar aquí 3 horas. Así que yo les quiero agradecer, Claudia y Francisca, por este espacio, esta posibilidad. Yo sé que las personas que han visto durante este rato este diálogo, esta conversación, y sin duda alguna, porque después yo le hago seguimiento a esto, se va a reproducir muchísimo más. Va a ser un material útil para entender la institucionalidad del agua que nos impone relacionarnos adecuadamente con el futuro en torno a esta institucionalidad, presente y futuro, aunque sea corto, porque la nueva constitución en definitiva va a recoger muchas de las cuestiones que hemos hablado, pero va a ser distinto. Así que les agradezco esta conversación en mi rol, en mi nuevo rol de consejero regional. Yo voy a usar mucho este formato que creo que cada día acomoda más con el fin de entregar información. Cuando una persona se informa, tiene mayores posibilidades y se para de mejor manera a la hora de tomar una decisión. Y eso es hacer construir sociedad también. Así que gracias, Claudia, Francisca. Gracias, Mario, por la invitación. Me gusta hablar con la gente, tener esta instancia también de responder preguntas. A veces quedamos cortos y nos podríamos quedar además hablando, desarrollando cada pregunta. Pero si quedaron preguntas también, yo te pido que me las hagas llegar y poder responderlas, aunque sea con el paso de los días, porque es importante no dejar, yo creo, temas así sin responder. Así que bueno, te reitero las gracias y bueno, encantada, estoy dispuesta para cuando se necesite hacer otros live al respecto. Sí, muchas gracias, Mario. Me parece que el 15 de mayo sale el primer borrador. Por ahí creo que lo estaba mirando. Así que eso, sí, con la disposición. Gracias a ti. Podríamos Gracias a los que aprovechar estaban ahí en pantalla, o sea, en el live. y a todos los amigos y amigas Sí. que nos han estado escuchando y a lo mejor podríamos hacer algo el 21 de mayo. Chao, chao. Chao. Que estén bien. Cuídense Chao, mucho. gracias. Chao.